lepromatosa, ¿no?, para el tratamiento de la lepra, y para facilitar su implementación, clasifica desde el punto de vista operacional la lepra en dos formas clínicas: una lepra paucibacilar y una lepra multibacilar. Esta lepra paucibacilar incluye a las formas indeterminadas tuberculoides y las borderline tuberculoides, ¿no?, que están en proceso de avance. Y la lepra multibacilar, la borderline lepromatosa, y las formas lepromatosas. Obviamente la forma paucibacilar generalmente vamos a tener baciloscopías, o sea, muy poco bacilo, y por tanto unas baciloscopías negativas. Y la lepra multibacilar sí, siempre son con baciloscopía positiva. Este cuadrito me gusta bastante porque prácticamente nos plantea todo, toda la evolución y las características de la enfermedad, ¿no? Acá tienen ustedes al Mycobacterium leprae, ¿no?, que generalmente, una vez que se infecta, vamos a tener una infección, lo que es este paciente infectado, que no tiene ninguna manifestación clínica, hasta que en un periodo de 9 meses hasta los 20 años, vamos a tener nosotros la presentación de la lesión inicial de lepra, que es la forma indeterminada, ¿no?, que puede evolucionar rápidamente. Con una buena respuesta inmune se va a curar, mejor dicho, va a haber una curación espontánea del paciente. Y esto puede pasar desde el proceso de la infección, que nunca va a tener enfermedad, y las formas indeterminadas también en un porcentaje pueden curarse espontáneamente, o sea, desaparecer, revertir espontáneamente. En otros casos puede evolucionar hacia las formas tuberculoides, forma polar tuberculoide, o avanzar hacia las formas borderline, ¿no?, o ir hacia y seguir avanzando a través del tiempo, progresando a las formas lepromatosas, en las cuales, como ven ustedes, las formas tuberculoides son microscópicamente, o sea, tienen baciloscopía negativa, ¿no? Y las formas lepromatosas, incluida la borderline, ¿no?, borderline, que es una forma clínica en progreso, siempre van a tener baciloscopía positiva. Entonces, si la baciloscopía es negativa, ¿qué tratamiento le vamos a dar al paciente? Le vamos a dar una terapia paucibacilar, que vamos a ver más adelante en qué consiste. Y si la baciloscopía es positiva, recibirá tratamiento multibacilar. Y vamos a ver también en qué medicamentos incluir. Importante también darse cuenta que según avanza desde la polar tuberculoide a la polar lepromatosa, la severidad de las manifestaciones clínicas va a ser mucho más florida, por eso está en rojito. Y van a ver ustedes que generalmente la forma polar tuberculoide a veces es solo una mácula, solo una mancha, ¿no? Bien, eso lo he esquematizado de esta manera para mayor facilidad. Ven ustedes, lepra indeterminada, puede ir a una lepra tuberculoide o pasar por este punto y bajar a una forma lepromatosa directamente. Puede seguir esta línea de avance de 20 años o 30, o ir de frente a una forma lepromatosa. Va a depender todo de la respuesta inmune, de la inmunidad celular del huésped. Entonces ahí tenemos las formas postbaciliares y luego el grado de enfermedad. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de lepra. Primero, es importante tener en cuenta, como todo en enfermedades infecciosas, la epidemiología. Ya hemos visto cuáles son los lugares donde hay mayor número de casos. Sin embargo, esto es un elemento que ayuda, más no define, más ahora con
las vías de comunicación que cada vez son más desarrolladas y la migración de la gente a cualquier parte del país. De todas maneras ayuda. Especialmente si ha tenido contacto o ha vivido con un paciente que tiene lepra, ¿no? Hay que hacer la pregunta. Entonces, primero el diagnóstico epidemiológico clínico, las manifestaciones clínicas y el elemento fundamental, o sea, para hacer el diagnóstico es el examen clínico dermatoneurológico, que va a ser la herramienta que nos va a servir para hacer el diagnóstico. El componente laboratorial, o sea, es básicamente para el inicio del tratamiento, porque vamos a ver que la baciloscopía es negativa y eso no descarta, puede ser negativa y eso no descarta que el paciente sea un caso de lepra. Entonces, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si pensamos que si no se confirma en tuberculosis tenemos que confirmar. Sin embargo, en este caso, la baciloscopía puede ser negativa, solo nos sirve para el inicio del tratamiento. ¿De dónde obtenemos la muestra para la baciloscopía? Se hace la obtención de una linfa, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Se hace un frotis de linfa, de orejas, codos, rodillas y la lesión sospechosa, ¿no? Y también puede hacerse baciloscopía de la secreción nasal, en cualquiera de las formas clínicas que tengamos al frente. El estudio histopatológico también es un elemento que ayuda al diagnóstico, a confirmar. Sin embargo, van a ver ustedes que en las formas indeterminadas, la biopsia no es contundente porque generalmente no responde a un proceso inflamatorio inespecífico. O sea, no vamos a encontrar bacilo porque generalmente es negativo, ¿no? Y entonces, pero ayuda en las formas borderline y también en las formas lepromatosas. Desde el punto de vista inmunológico se utilizaba la lepromina, ahora no lo tenemos frecuentemente disponible, ¿no? Nos ayudaban en producirlo el Instituto de Medicina Tropical de San Marcos, así tenía un bioterio, ¿no? Que una doctora que especializaba en este tema tenía un bioterio y criaba estos armadillos para poder preparar la lepromina. Antiguamente se hacía a partir del hígado de personas con lepra fallecidas, con lepra lepromatosa. Sin embargo, ahora no lo tenemos disponible con facilidad. Así es que se podía hacer la lepromina, que tiene la misma función que de la aplicación del PPD para ver inmunidad celular retardada. Es importante el examen clínico dermatoneurológico de piel. Hay que examinar toda la piel, sin dejar ninguna parte del cuerpo de examinar. Poner énfasis en los miembros superiores, miembros inferiores, en el rostro, en fin, buscando cambios en la apariencia, áreas de alopecia, áreas de atrofia localizadas, ¿no? Y lo que es más frecuente, pues las máculas hipocrómicas, ¿no? Y siempre evaluar la sensibilidad y hacer la baciloscopía para determinar la presencia o ausencia de bacilos en cualquier lesión sospechosa de piel. Importante también examinar los nervios periféricos, especialmente los que son accesibles, el orbitario, el cervical, el auricular y los que generalmente se toman precozmente, que son el mediano, el cubital y también el ciático poplito externo o el tibial, que son los que generalmente en las formas más avanzadas de lepra lepromatosa nos van a dar pérdida de la sensibilidad en guante y en bota. Para los que han estado en mi práctica deben haber visto que hemos hecho este tipo de examen. También van a ver que ustedes al palparlo va a haber aumento de volumen, puede haber dolor, lo que nos habla de neuritis. La lepra es una causa de neuropatía periférica. Manos, pies deben ser examinados. Lo que les presento aquí son realmente lo que nunca deberíamos ver, porque los pacientes, este paciente por lo menos tiene unos 30
20 a 30 años, sino más, de lepra. E incluso se hablaba de que la lepra hace que se le caigan los dedos. En realidad no se le caen. Si ustedes ven bien, acá tiene uña. Lo que pasa es que la falta de trofismo que da el nervio hace que se produzca reabsorción ósea. Entonces el dedo se va achicando y por resorción ósea, y la uña la tenemos pues más abajo, ¿no? Hay deformidades, pérdida de la sensibilidad, el mal perforante plantar, igual que el diabético, el paciente camina, se perfora y no necesitamos ni siquiera examinarle. Cuando entra al consultorio ya está oliendo, si es que no se cura permanentemente, ¿no? Los ojos son otra herramienta, pues acá hay una madarosis, o sea, pérdida de las cejas en la cara, en la parte externa, pérdida de las pestañas, que pueden, como hay falta de sensibilidad, pueden producir queratitis, ¿no? Y también puede haber lagostalmos, o sea, pérdida de neuritis periférica a este nivel con compromiso del nervio trigémino, y también algunos nervios periféricos que pueden producir imposibilidad de cerrar los párpados. Estos son pues estadios muy avanzados a los que no deberíamos llegar. ¿Cómo se hace la baciloscopía? Ahí tienen, no me voy a referir ni leer, pero lo van a ver ustedes en dermatología. Lo que hay que hacer es presión para poder obtener la linfa. Se obtiene la linfa, se hace el frotis entre lámina y laminilla, y luego un Sil-Nielsen en frío, porque este Mycobacterium es muy frágil. Si hacemos el Sil-Nielsen con los 3 fuegos, se puede reventar y no vemos nada. Eso ya lo saben los laboratoristas. Y hay que hacer un Sil-Nielsen en frío, fijar y teñir, y luego van a ver ustedes los bacilos como les presenté al inicio. Muy bien. En la histopatología, pues se utilizan los punch, esto lo van a ver ustedes cuando hagan dermatología. Importante tomar en parte de la muestra un poco de subcutáneo, porque justamente ahí están las zonas terminales del nervio, y podemos ver pues los nervios periféricos, y poder evaluar en la histopatología y tener más oportunidad de ver bacilos. Si vamos a poner formol para la histopatología. Bien, existen otras muestras que no las tenemos disponibles en el programa, pero se pueden hacer, muestras de PCR, donde hay genes que son característicos de Mycobacterium leprae. Sin embargo, vamos a ver que el PCR, la sensibilidad está en lepra lepromatosa, o sea, en la que es indiscutible y que siempre va a ser positivo. La sensibilidad puede ser tan bajo como un 87% y a veces del 100%. En lepras tuberculoides, la sensibilidad está entre 30 a 83%. La especificidad en todos los casos con PCR es del 100%. Mejor dicho, ni con el PCR podemos nosotros confirmar el 100% de casos de lepra. Por eso el examen clínico dermatoneurológico es muy importante. Se utilizaban hace mucho tiempo tiras reactivas que ya se han dejado de usar porque realmente su sensibilidad es muy baja, ¿no? Para encontrar los anticuerpos contra el glicolípido fenólico, ¿no? Lepra indeterminada, aquí tienen ustedes, ¿no? Esto, por ejemplo, ha sido evaluado porque ha encontrado alopecia, no hay vellos, hay un poquito de atrofia de piel y discretos cambios del color. Es una lepra indeterminada. Aquí, diagnóstico diferencial con una alopecia. Y acá les muestro niños, que no debería haber. Nosotros hemos tenido lepra en niños. Cuando hay lepra en niños significa que no estamos haciendo nada por la patología, ¿no? Acá tenemos también otra lepra indeterminada, ¿no? Entonces, vemos nosotros que el diagnóstico diferencial pues, es bastante amplio, desde una pitiriasis versicolor, una tiña, ¿no? Neurofibromatosis, dermatitis seborreica, dermatosis solar, etc. Acá lo pueden ustedes leer con calma y revísenlo. O sea, hay que tener siempre esta patología en el diagnóstico diferencial. Lepra tuberculoide, que se caracteriza por la indeterminada, en que podemos tener plaquitas, o si no, lesiones como esta, pero que se caracterizan por tener un borde elevado muy bien definido. Y en esta zona no hay sensibilidad. A veces pueden rodearse y también tener
lesiones satélites, generalmente cuando es un borderline. Este es un tuberculoide, no tenemos lesiones satélites. Un borderline tuberculoide ya se está convirtiendo en placa y empieza a tener lesiones satélites. Significa que está en progresión. Esta también es un borderline. Pudo haber sido así y ha evolucionado a una placa. Y ustedes toman la sensibilidad, esa placa es anestésica. Formas, diagnóstico diferencial, ahí tienen una larga lista para tener en cuenta, ¿no? Que es lo que a veces olvidamos. Hasta la sífilis está acá, el líquen anular, alopecia areata, tuberculosis, leishmaniosis, cromicosis, podotricosis, o sea, una serie de enfermedades infecciosas que no me voy a detener porque tenemos poco tiempo, y revísenlo. Lo importante de recordar es tener siempre en el diagnóstico, tener lepra siempre en el diagnóstico diferencial de cualquier lesión dermatológica. Ven ustedes acá una borderline, obviamente mucho más amplia, eritematosa, podría ser un rash, podría ser hasta un lupus, en fin, ahí lo tienen, borderline, también lesiones progresivas, y acá la pérdida de la sensibilidad, va a ver ustedes que es diversa, ¿no? Y variable. Este es muy parecido al pacientito que estoy viendo, venezolano, que es igualito. El paciente vino así y además con nódulos muy grandes en todo el cuerpo, que a veces es confundido también con una leucemia, con leucemias nodulares que van a ver ustedes en dermatología. Justo vimos un caso hace poco que fue confundido, pero era una leucemia, ¿no? Bien, entonces hay que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial esto, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a estas formas? Según el paso avanzando, es la infiltración de la piel, que comienza por el rostro, la nariz, la cara, ¿no? Se compromete también el tabique nasal, a descompromiso del cartílago, puede haber perforación nasal, ¿no? Y tenemos la famosa nariz de tapir, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Está en la fuente, es la norma técnica. Pueden googlearlo también. Si la necesitan, me la piden. Ahí tienen la norma técnica de lepra, donde van a ver ustedes que cada una de estas formas clínicas de las que hemos hablado tienen una forma de evolución clínica, lesiones cutáneas, características de la alopecia, que es algo que podemos tener, ¿no? Alteraciones a nivel de nervios periféricos, lesiones oculares, cómo comprometen los ojos y también cómo responden al tratamiento, que es lo que vamos a ver más adelante, el tipo de baciloscopía, la histopatología y la epidemiología. Entonces lo leen con calma. Respecto al tratamiento, hemos dicho y acá repetimos, las formas pausivacilares pues recibirán terapia multidroga pausivacilar y las formas multivacilares terapia multidroga multivacilar. Ahí no hay nada. Sin embargo, los esquemas son diferentes. En las formas pausivacilares, el esquema de tratamiento está constituido por dapsona, la diaminodimetilsulfona, ¿no? En tabletas de 100 miligramos, que generalmente es autoadministrado durante todo el mes, ¿no? Por el paciente. Y también la rifampicina, ¿no? Que se da por única vez, una sola dosis mensual y que es supervisado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el paciente diagnosticado es enviado al programa, a la estrategia la enfermera le da el blister y esta primera dosis se lo da de manera supervisada. La rifampicina, una dapsona, o sea, 600 miligramos de rifampicina con 100 miligramos de dapsona. Y luego le entrega el blister para que durante los días que siguen del mes tome uno diario. ¿Por qué se supervisa esto? Ahora, ambos medicamentos, especialmente la rifampicina, barre con todo. ¿Y por qué se da una sola dosis? Porque han visto ustedes que la multiplicación del micobacterium es lento, o sea, una sola dosis barre con toda la carga bacilar, ¿no? Por eso es importante asegurar esa dosis. El tratamiento tiene una duración de 6 meses, ¿no? Y también la multivacilar también incluye dapsona, incluye clofazimina y rifampicina. Y acá tienen, y siempre en estos casos, la administración de la primera dosis, que incluye rifampicina y clofazimina, 300 miligramos más 100 de dapsona,
es también supervisado. Lo da el técnico o la enfermera en boca al paciente. Y luego le entrega el blister para que tome la dapsona más clofazimina durante todo el mes. La supervisión en lugares altamente endémicos, a veces el paciente tiene que ir a la posta todos los días. Caso contrario, hay estrategias de líderes comunales que hacen la supervisión, o incluso el centro de salud, especialmente en lugares alejados, como por ejemplo Loreto, donde el paciente vive pues hasta 6 horas río arriba, 5 horas río arriba, etcétera, ¿no? Que son las áreas endémicas actualmente en nuestro país. Revisar muy bien, por favor, las reacciones adversas, todos los medicamentos, y voy a referirme específicamente a la clofazimina, va a producir una coloración bronceada de la piel. Hay que advertirle al paciente. La rifampicina, ustedes saben que produce orina roja, que para tranquilizar. Pueden haber también algunas, estas son las manifestaciones menores, pero también la rifampicina puede producir ictericia, o sea, toxicidad hepática. También cualquier medicamento puede ser alergia. En estos casos hay que suspender y enviar al paciente al centro de salud más cercano. Hay medicamentos de segunda línea para pacientes que no toleran la clofazimina, la rifampicina, etcétera. Hay otros medicamentos como la fluorquinolonas, la minociclina, la claritomicina, etcétera. E incluso se ha probado la badaquilina, que son medicamentos antituberculostáticos para casos de intolerancia y también resistencia. Probar resistencia, por lo menos por el momento, no lo tenemos en nuestro país y es de baja presencia, pero ya hay que tener en cuenta, especialmente en las zonas de alta endemicidad. La administración del tratamiento va a producir en pacientes, especialmente en pacientes ya sea multivacilares o paucivacilares, va a producir una reacción que se llama reacciones de reversión en el caso de pacientes que tienen terapias borderline, formas clínicas borderline, que no es más que el depósito de inmunocomplejos que producen una respuesta de hipersensibilidad retardada, ¿no? Que va a producir exacerbación de las lesiones antiguas y también puede aumentar el dolor, o sea, la neuritis, ¿no? Y estos generalmente hay que tratarlo con prednisona, no da mayor problema y se presenta en algunos pacientes. Sin embargo, las reacciones de tipo 2, que es el eritema nodoso leproso, ¿no? Esta sí puede causar la muerte del paciente, ¿no? También está relacionado con depósitos de inmunocomplejos, se puede acompañar de fiebre, neuritis, ulceración. El paciente se torna grave, muchas veces hay que hospitalizarlo, ¿no? Y se presenta generalmente entre los 6 primeros meses, primer año de tratamiento. Muchas veces en estos pacientes, si bien es cierto el tratamiento dura 1 año para la lepromatosa, hay casos en los cuales si la baciloscopía persiste positiva, no hay que prolongar el tratamiento 1 año, ¿no? 1 año más. Entonces, en estos casos se utiliza no solamente la prednisona, sino también la clofazimina. Y a veces cuando no hay mejoría, tenemos que utilizar la talidomida. La talidomida es un antiemético que fue proscrito y retirado del mercado debido a que producía teratogenicidad, ¿no? Teratogenicidad, focomelia y amelia. Así hay que tener mucho cuidado. No se puede administrar y hay que evitar que la paciente esté gestando si es mujer, ¿no? Porque puede producir daño teratogénico. Las dosis ahí las tienen. La disponibilidad hay que pedirlo especialmente a la estrategia de nivel central en el caso de requerirlo. Respecto a la prevención, el control de contactos es sumamente importante porque es en los contactos intradomiciliarios de un paciente caso índice de lepra es donde vamos a poder encontrar casos nuevos en los siguientes 5 años, en el caso de las formas paucivacilares. Y en el caso de las formas multivacilares, hay que evaluarlos anualmente, o sea, hay que hacer examen dermatoneurológico una vez al año durante 10 años en los casos de contactos intradomiciliarios de lepra multivacilar. También se debe hacer despistaje y evaluación de contactos extradomiciliarios. Si un paciente trabaja en una oficina permanentemente, está en contacto con 2 o 3 personas en su trabajo,
deberían también evaluarse y hacer despistaje a esas personas. Esto es lo que no se está trabajando. Por eso hablamos de una prevalencia escondida en nuestro país, porque los casos que estamos diagnosticando son casos sumamente avanzados, en casi el 80% de los casos nuevos diagnosticados. La vacunación BCG es importante. Diagnosticado el paciente, es bueno hacerle un refuerzo si que no se ha vacunado, ¿no? Y prevención de las discapacidades, especialmente si hay pérdida de la sensibilidad en manos y pies, ¿no? Con la rehabilitación correspondiente. Si hay preguntas, por favor. Si hay preguntas, si no, pasamos al siguiente y lo dejamos ahí. ¿Hay preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro o no me entendieron nada? Bien, pasamos al siguiente. La siguiente patología que vamos a revisar es la toxoplasmosis, ¿no? Vamos a ponerlo en pantalla completa. Bien. ¿Está claro? Sí, doctora. Ok, muy bien. La toxoplasmosis es una zoonosis mundial, porque es una zoonosis, es una enfermedad de animales en las cuales el hombre interfiere, el hombre entra a tallar ahí como huésped intermediario, ¿no? Es un protozoo-coccidio que por lo general va a producir enfermedades sintomáticas generalmente, ¿no? Pero puede tener cuadros importantes en lactantes por la transmisión congénita, pues, infección congénita, invalidante muchas veces, también en personas inmunodeficientes, en los cuales pacientes con VIH son los más importantes, como vamos a ver más adelante, y en ocasiones también en inmunocompetentes, aquí con menor proporción. Puede también recordar que es un parásito que puede infectar una amplia gama de mamíferos y aves, ¿no? Lo que hace pues que esté muy diseminado en el medio ambiente y relacionado también con los hábitos y costumbres de las personas. Ahí tienen su clasificación, ¿no? Y no olvidar que el toxoplasma gondii, ¿no? Es un parásito del gato. El ser humano y otros mamíferos somos huéspedes intermediarios, ¿no? Pero la toxoplasma gondii es del gato. Puede existir en la naturaleza en varias formas, ¿no? Como macro y micro, son sus formas, las formas de evolución del parásito, ¿no? Las macro y microgametos, formas de ooquiste, que contiene y libera esporozoitos, quiste tisular, que contiene y libera bradizoitos, y también los taquizoitos. Ahí tienen ustedes quiste tisular, que se encuentra en las carnes, los tejidos, el taquizoito cuando sale sangre periférica, ¿no? Y tienen ustedes ahí aloquiste, que es la forma infectante, como vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿por qué dice zoonosis cosmopolita? Porque existen en grandes ciudades, en todos los países, en fin. Hay países que son mucho más endémicos, como vamos a ver más adelante. Infecta todo orden, recuerden, mamíferos y aves. ¿Qué le gusta al gato? Le gusta el ratón. ¿Qué le gusta al gato? Le gusta comer palomas. El gato es fundamental en la transmisión y propagación de la enfermedad. 1% de gatos a nivel mundial excretan ooquistes. Esto no lo he revisado, pero como ahora hay mayor problema con las mascotitas y las mascotitas abandonadas, pues habría que revisar esas estadísticas. La prevalencia de quistes tisulares en la carne de consumo humano es alta en determinadas regiones. Se supone que tenemos un ente en nuestro país que vigila justamente este tema, ¿no? La idoneidad de las carnes para consumo humano, ¿no? Hay el rol de los invertebrados coprófagos. Imagínense ustedes las cucarachitas de desagüe, las moscas, que siempre las tenemos en verano, los gusanos, los caracoles, etc. Todos ellos pueden servir como vectores mecánicos de ooquistes, no lo olviden.
La incidencia de seropositividad aumenta con la edad. No hay diferencia de sexo, ¿no? O sea, la incidencia, eso lo vamos a explicar más adelante, la incidencia dice, tiende a ser baja en fríos y alta en climas cálidos. Solo un ejemplo, en la zona de sierra de nuestro país, van a ver ustedes más adelante que las prevalencias son un poquito más bajas, pasan del 50 a 40. En la zona de la selva, pues llega al 90% o más. Las fuentes de infección, o sea, ¿cuál es la forma infectante de este? Son las heces del gato, que contienen los quistes, ¿no? Y también los quistes tisulares que se encuentran en las carnes insuficientemente cocidas. Bistec, bueno, las carnes. Acá tienen ustedes al gatito, que elimina con sus heces el ooquiste, o también tenemos acá puesto pues una oveja, un chanchito, etcétera, el ratoncito que se lo come el gato, que puede tender en sus quistes tisulares, en sus músculos, ¿no es cierto? Y de ahí, pues el hombre entra en este tema, ya sea por no lavar bien las verduras, donde se orinó el gatito, o por comer carne semicocida, ¿no? Entonces ahí tenemos un término medio o término medio, ¿no? Que les gusta a veces. Y también acá tenemos una mujer donde el problema, van a ver ustedes, que es mucho más serio. Otras vías de transmisión, aparte de la oral o digestiva, también tenemos la congénita, ¿no? La transmisión de la madre al producto de la gestación, al feto. También, por ejemplo, cuando hay trasplantes, los trasplantes de órganos, riñón, podemos transmitir accidentes de laboratorio y las transfusiones de sangre, no se olviden. También, infección interhumana no se ha demostrado. Bien, ahí tienen lo que les estaba diciendo hace un rato, nuestro querido Perú, costa 50%, sierra 20%, selva 90%, y en otros estudios pues han reportado entre 30 a 50 en la costa, en la sierra 20 a 30, en la selva Limicayao 45. Hay varios, yo he seleccionado algunos que más o menos van por ahí, y porque estudios grandes de prevalencia ya nos están haciendo últimamente, y no se olviden, Francia, ¿no? Es uno de los países con mayor prevalencia de toxoplasmosis, ¿no? Y cero prevalencias mayores de 50%, cuando se han hecho estudios en gestantes, se han encontrado cero prevalencias en más del 50% de mujeres en estos países. Ahí lo tienen. Francia está a la cabeza, Portugal, Bélgica, Italia, Austria, Alemania, en África Central, obviamente, y en América Latina, Chile, Salvador, Guatemala, Panamá. Y nosotros, yo estoy segura que tenemos eso en la zona de selva también, ¿no? Y algunas incidencias también en otros países. Muy bien. Esto respecto a la patogenia, tenemos acá el ciclo de vida del toxoplasma. Lo amarillo es lo que sucede en el gatito, y lo que tenemos en celeste es lo que sucede en el mamífero, incluido el hombre, ¿no? Entonces ven ustedes que con ingestión de tejidos, comiéndose al ratoncito, el gato ingiere pues los quistes tisulares, que se convierten, de los cuales salen los merozoitos. Estos se pueden convertir en gametocitos, ¿no? Y estos gametocitos pues hacer su reproducción sexual, eliminando los esporozoitos, o sea, quistes con esporozoitos, que van a salir con los quistes, salen con las heces del gato, y que pueden ser ingeridos por mamíferos, ¿sabes? Incluido el hombre cuando come su carnecita, su verdurita, en fin. Y luego de estos quistes van a salir los taquizoitos, ¿no? Y también estos taquizoitos, si se trata de una mujer gestante, pueden dar una infección aguda y hay transmisión vertical al feto, ¿no? También puede haber reactivaciones, esta es la fase aguda, pero también puede haber, una vez que pasa la fase aguda, el paciente pasa a una fase crónica inaparente que puede durar toda su vida, porque no se eliminan muchas veces estos parásitos, ¿no? Y entonces la latencia de transmisión es larga, ¿no? También la propia inmunidad puede
solucionar el problema de los radizoitos sin quistes, ¿no es cierto? Esto un poco es la patogenia. Y acá lo resumimos. Vía digestiva ingresan los radizoitos liberados por quistes tisulares o esporocitos liberados por quistes. Se diferencian en taquizoitos que se multiplican en células epiteliales intestinales. Diseminación a nivel de todo el organismo, porque es una enfermedad sistémica, a través de ganglios y por vía sanguínea. Infectan otras células del organismo, van a producir daño a todo nivel. Les encanta pues el res también y algunas zonas como el sistema nervioso central y también la región del ojo, la retina. La inmunidad celular y humoral entra en la defensa, ¿no? Y vemos ahí también que hay una respuesta de citoquinas que tienen un efecto protector. La producción de anticuerpos, que es lo que va a permitir, ¿no?, que pueda hacer el diagnóstico y también que la infección se mantenga en una fase crónica latente, ¿no? Los quistes tisulares pueden persistir en forma latente y viable. Por eso hay reactivaciones, especialmente cuando las defensas disminuyen en pacientes inmunodeprimidos, como vamos a ver más adelante. Las manifestaciones, para explicarles un poco las manifestaciones clínicas y hacerlo un poco más sistematizado, he puesto aquí lo siguiente, ¿no? Cómo se presenta la infección en pacientes inmunocompetentes, cómo es en el inmunodeprimido, la toxoplasmosis ocular, porque tiene una característica especial, generalmente es un tema de los oftalmólogos, porque el diagnóstico es eminentemente oftalmológico, la toxoplasmosis durante el embarazo y la toxoplasmosis congénita. ¿Cómo es la infección en el inmunocompetente? Este cuadro clínico solo lo van a encontrar en un 10 a 20% en casos de infección aguda. Generalmente es en niños, a veces, y también en adultos. Y es preferible que se infecten de niños, ¿no? Es lo mejor, como vamos a ver más adelante. Y produce pues un cuadro clínico de toxoplasmosis ganglionar que forma parte del síndrome mononucleósico. Ustedes saben, hay 5 enfermedades que incluyen este mononucleósico, el síndrome mononucleósico, y toxoplasma es uno de ellos, ¿no?, que se caracteriza por linfadenopatía cervical, ¿no?, fiebre, mialgias, erupción rash, erupción maculopapular, hepatoesplenomegalia, con la presencia de linfocitos atípicos, que pueden, en este caso, siempre son menor del 10%, eso hay que tener en cuenta. Por eso es que en el diagnóstico diferencial entre la mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, el ESPER6, que es agente etiológico del exantema súbito, linfadenitis bacteriana localizada, tuberculosis, la enfermedad por aneurisma de Grato producida por Bardetella Hanselae, y linfomas, carcinoma, en fin, ahí lo leen ustedes. Y lo importante es tenerlo en cuenta como parte del síndrome mononucleósico. Y en caso de niños, como que usted cuando hagan pediatría les hablarán del famoso TORCH, síndrome de TORCH. Bien, en el paciente inmunodeprimido, ¿no?, generalmente es una persona con factores de riesgo, ¿no? Tenemos ahí que puede tener problemas de inmunidad celular, tipos de células T o B. Vamos a tener las neoplasias hematológicas, entre ellos están los linfomas, receptores de trasplante de órgano, tratamiento inmunosupresor con corticoides a dosis inmunosupresoras, uso de inmunomodulares como por ejemplo antifactor de necrosis tumoral para algunas patologías autoinmunes, anticuerpos monoclonales, medicamentos citotóxicos, o sea, tratamiento para el cáncer. Todo ello produce estados de inmunodepresión que afectan la inmunidad celular. Y también el síndrome de inmunodeficiencia adquirida de SIDA, que ya deben haberlo visto, y aquí sí, de eso vamos a hablar. Los demás, no tanto. Produce en el paciente con VIH, produce una encefalitis por toxoplasma, que es la forma de presentación más común, y más común es la lesión focal. Cuando hablamos de lesión focal, no estamos hablando de plegias, paresias, convulsiones, etcétera, ¿no?
y es la causa del 50 hasta el 70% de masas intracerebrales, o sea, de procesos expansivos intracerebrales en pacientes con VIH son causados por Toxoplasma gondii, ¿no? No hay que olvidar eso. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Las manifestaciones clínicas van a depender del momento en que, en que diagnostiquemos al paciente o en el momento en que el paciente acuda a la consulta, ya sea cuando está recién con un poquito de dolor de cabeza, de cefalea, o con alteraciones del estado mental, paracraneal, o compromiso de algún par craneal, dificultad para pasar los alimentos, convulsiones, problemas cerebelosos. Entonces, o sencillamente cualquier tipo de parte del sistema nervioso central comprometido. Sin embargo, van a ver que tiene predilección por algunas partes. Vamos a ver más adelante. Puede acompañarse del panhipopituitarismo, diabetes insípida y también alteraciones de la hormona antidiurética. Este paciente evoluciona, con tratamiento va a mejorar el paciente en 2 a 3 semanas. Yo diría que a veces en 3 a 5 días, si hacemos el tratamiento rápidamente, hay una reversión más del 50%. Si el paciente puede venir con una hemiplegia derecha y sin poder caminar, y empezamos el tratamiento y en 5 a 7 días ya está caminando, y al tercer día ya hay una recuperación por lo menos del 20 a 30% de la plegia, de la hemiplegia. Lesiones periféricas se resuelven más rápido que las profundas, pueden quedar secuelas. Secuelas quedan cuando el diagnóstico es tardío, destruye neuronas y pues deja secuelas muy serias dependiendo de la parte del cerebro afectada, porque no es una sola lesión, son múltiples lesiones, ¿no? No es frecuente que toxoplasma de lesión única. Entonces, diagnóstico diferencial, ahí lo tienen para que lo lean con calma: linfoma, citomegaloide, tuberculosis, criptococomas, tuberculomas, en fin, la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Acá les pongo algún ejemplo, ¿no? Generalmente las lesiones son múltiples, casi en el 80%, y generalmente le encanta la unión córtico-medular y también los ganglios basales. Por eso es que las manifestaciones van a ver ahí. A veces toque el cerebelo, el paciente no puede caminar, en fin. ¿No? Aquí tienen cómo es la lesión. Este es el quiste, ¿no? Es un granuloma que cuanto más nos demoramos, más crece y más produce efecto de masa y destrucción. Entonces, antes, cuando veíamos esta lesión, decíamos pues que esto es un absceso bacteriano, un absceso cerebral, pero ahora si el paciente tiene alguna evidencia de inmunosupresión, hay que plantear también toxoplasmosis. Esto no se produce en el paciente inmunocompetente, solo en pacientes inmunodeprimidos con SIDA. Si hacemos, por ejemplo, una biopsia de cerebro, vamos a encontrar los quistes, como ven ahí. Bien, generalmente el paciente puede acudir a la consulta por cefalea o algún signo focal, por ejemplo, convulsiones o estatus convulsivo, o por ejemplo, de momento, una hemiparesia derecha, hemiparesia izquierda, en fin. ¿Qué cosa hay que hacer? Una tomografía, que es lo que tenemos a mano ahora. Podemos ver una lesión única o lesión múltiple, o no encontrar lesiones. Si no encontramos lesiones, pues hay que hacer punción lumbar y manejo según resultados. Si la lesión es única y la respuesta es sí, y el paciente tiene prueba rápida positiva para VIH, porque ahora la tenemos en todas las emergencias, en todo paciente que viene con cuadro así, deberíamos, en realidad todos los pacientes por emergencia debería hacerse una prueba rápida, ¿no? Nos encontraríamos con sorpresas. Se le inicia el tratamiento empírico, no necesitamos demostrar con nada, ¿no? Hay que empezar tratamiento y se reevaluar en 1 o 2 semanas. Si hay mejoría clínica y radiológica, pues hay que continuar por 6 semanas el tratamiento. ¿Qué le vamos a dar? Ya veremos más adelante.
En el caso de que no haya mejoría clínica, hay que considerar otros diagnósticos: tuberculoma, criptococoma, absceso cerebral y también linfoma. Hay que reevaluar. Si todavía esto no nos ayuda, hay que hacer biopsia de cerebro. Citomegalovirus es una causa importante también de procesos expansivos intracerebrales lo mismo que la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Es necesario repetir la PL, hay que hacer también evaluar factores de riesgo para criptococosis y también para tuberculosis, que es muy frecuente en nuestro medio. Toxoplasmosis ocular. En este caso, lo más frecuente es la uveitis posterior y también generalmente es bilateral, ¿no? Como van a ver ustedes, las lesiones retinales, cuando se deben a infección congénita, son bilaterales. Cuando se refieren a una toxoplasmosis adquirida, que no es lo frecuente, generalmente es unilateral. Puede presentarse en la fase, generalmente entre la segunda y la tercera década de la vida, que es como justamente puede haber una reactivación de una lesión antigua o congénita, ¿no?, que haya tenido el paciente. ¿Cuáles son los síntomas? Visión borrosa, escotomas, fotofobia. A ver, raro va acompañado de signos de problemas sistémicos. Generalmente se presenta como trastornos de la agudeza visual. Y lo que vemos es esto, acá tienen, es característico, por eso les digo que estos pacientes generalmente no van donde el infectólogo, van directamente donde el oftalmólogo, y es el quien tiene que hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico es eminentemente clínico y de fondo de ojo. La lesión dice que es característica patognomónica. O sea, requiere también por la destreza del médico, ¿no? Uveitis posterior por diagnóstico diferencial, una uveitis posterior por tuberculosis, sífilis, y aquí también entra la lepra y la histoplasmosis. La toxoplasmosis durante el embarazo. Este es un tema bastante interesante, ¿no? La infección aguda, ustedes saben que en la mayor parte, casi en el 90% de personas, es asintomática y a veces puede ser oligosintomática. Y en gestantes no es la excepción, también puede ser asintomática. Sin embargo, la transmisión de la toxoplasmosis al feto se produce cuando la mujer gestante hace infección aguda durante el embarazo. Por eso les decía hace un rato que es mejor que una mujer se infecte de niña, pequeña, porque ya está inmune. Y cuando se embarace va a ser muy difícil, casi imposible, que transmita a su feto. Pero si ella es negativa, o sea, no ha tenido contacto con toxoplasma, está en riesgo de hacer una infección aguda. Entonces, hay que establecer medidas de prevención. Normalmente en nuestro país no hacemos despistaje de toxoplasma en gestante, salvo que haya sospecha de un cuadro febril en la gestante durante los 4 últimos meses previos a la gestación. Si la paciente tiene un cuadro febril prolongado durante 4 meses antes de la gestación, sí estamos obligados a pedirle, ¿no?, a pedirle una prueba serológica para ver si que lo que estuvo relacionado con toxoplasma, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, la toxoplasmosis se ha presentado 4 semanas antes de la gestación, todavía hay riesgo de que pueda transmitir a su bebé. Entonces hay que diagnosticar infección primaria reciente y ahí es un problema, ¿no? Sin embargo, si ya han pasado más de 6 meses, ya no hay riesgo, ¿ok? Entonces, toxoplasma es lo que sí ustedes van a haber escuchado, aunque esto ya últimamente ya no se escucha mucho en los ginecostetras, ya han aprendido que se vinculaba mucho con el aborto recurrente. Esto no es cierto. Toxoplasmosis congénita. La incidencia y gravedad depende trimestralmente. Discúlpeme un momentito, ¿ya?
Los llamo luego, ¿ya? Ok, discúlpeme, por favor. Era mi nietito, no le puedo dejar de llamar, de contestar. Bien, entonces, la incidencia y gravedad depende del trimestre en el cual adquirió la infección sin tratamiento. ¿Qué significa esto? Va a depender de en qué etapa de si la gestante ha hecho toxoplasmosis aguda en el primer trimestre de embarazo, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. Mucho más grave es en el primer trimestre, porque ustedes saben que es el periodo de la organogénesis. Entonces las alteraciones van a ser mucho más graves, ¿no? En el segundo trimestre, hasta el 50% de niños van a tener toxoplasmosis congénita y en al menos 72% no va a haber signos de infección. Estas se pueden presentar a posteriori, y entre ellos la toxoplasmosis ocular. En el tercer trimestre, 65% de toxoplasmosis congénita y no hay signos de infección en el 89%. Ellos son los que también igual, porque es frecuente la toxoplasmosis ocular, que es lo que generalmente da como recaída. Manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis congénita van desde abortos en el primer trimestre, ¿no? Que pueden presentarse, dependiendo de la gravedad, corioretinitis, estrabismo, ceguera, retardo, etcétera, 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 microcefalia, hidrocefalia y calcificaciones intracerebrales. Esto lo van a ver con mayor detenimiento cuando hagan pediatría. Ahí tienen la tríada clásica de toxoplasmosis congénita, corioretinitis, calcificaciones intracraneales e hidrocefalia. Ahí les presento algunas diapositivas, ¿no? Venga, las calcificaciones en todos. A veces son hallazgos, ¿ah? Alguna vez he tomado en un pacientito que viene por otra causa, un traumatismo, que se cayó, etcétera. Es una radiografía de cráneo y tiene generalmente 20, 30 años, encontramos su cerebro con un montón de calcificaciones y no tiene absolutamente nada, secuela, ¿no? Diagnóstico diferencial con virus del herpes simple, citomegalovirus, Zika, rubiola, ahí lo tienen ustedes, léanlo con calma, analícenlo, léanlo, revísenlo, no se queden memorizando. Laboratorio. Acá, es verdad, podemos hacer las pruebas de inmunofluorescencia y también la prueba de ELISA, en fin, de esto vamos a hablar más adelante, porque las pruebas que se utilizan en toxoplasma dependen del cuadro clínico que tenemos al frente. En algunos casos no ayuda nada, en otros es muy importante, pero porque la inmunoglobulina G en toxoplasma puede permanecer. Ustedes saben que la inmunoglobulina G es característico de una infección aguda. Sin embargo, en toxoplasma puede permanecer hasta 2 años, conjuntamente con la inmunoglobulina G. Entonces, no nos ayuda mucho muchas veces. Algunas de esas alteraciones pueden ser subclínicas, evidenciándose luego de varios años. Diagnóstico. Ahí les estoy poniendo varias pruebas de diagnóstico que se pueden utilizar. Las que generalmente usamos son las pruebas inmunológicas para ver infección antigua, ¿no? Y ahí la detección de inmunoglobulina G y M, A y B puede ser importante por métodos de ELISA, inmunofluorescencia, etcétera, ¿no? La demostración de taquizoditos en tejidos corporales también se puede hacer, ¿no? Las pruebas de avidez, esta es muy importante para determinar infección reciente en una paciente que quiere embarazarse y ha tenido un cuadro febril o que hace infección aguda durante el embarazo. Muy, muy importante. Es todo un tema. PCR para detectar ADN en toxoplasma también se puede hacer, muy útil, pero también en la infección congénita. Se hace si la paciente tuvo una infección aguda durante la gestación, pues hay riesgo de que el niño tenga problemas serios, ¿no? Dependiendo del trimestre. Entonces, lo que se hace, lo que se recomienda es generalmente hacer estudio en líquido amniótico. Diagnóstico histológico, aislamiento de toxoplasma, radiología, en fin, ahí tienen ustedes la utilidad, y bien claro dice abajo, la utilidad de un método de diagnóstico está determinado, va a depender bastante de la categoría clínica que estamos enfrentando, lo mismo que la interpretación de los resultados. Por eso tiene que ser visto por un especialista. Muy bien, tratamiento, ahí lo tienen para que lo lean. ¿Qué hora es? ¿No?
tiene para que lo vean. El tratamiento de elección no lo tenemos disponible en el país. A veces contamos con pirimetamina y sulfadiazina, pero en dosis fija, pero no es frecuente. Entonces, actualmente la alternativa de elección es el trimethoprim sulfamethoxazol o la pirimetamina sola con clindamicina, ¿no? Entonces también va a depender qué cosa queremos. Lo que vamos a usar nosotros generalmente es trimethoprim sulfamethoxazol, ¿no? A 10 miligramos por kilogramo de peso o a 5 miligramos por kilogramo de peso por día de trimethoprim, dependiendo del cuadro clínico del paciente, del que estemos al frente, ¿no? Como ven ustedes, estos tratamientos generalmente actúan sobre los taquizoitos, no eliminan la forma exquistada de bradizoitos, y eso sí hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. En el tratamiento de la toxoplasmosis ocular, muchas veces tenemos que añadir prednisona. En la embarazada, el tratamiento de toxoplasmosis aguda en embarazada es con espiramicina, 1 gramo cada 8 horas. No es ninguna de las anteriores, ¿no? En lactantes y niños mayores, perimetamina y sulfadiazina, ¿no? Ok. El tratamiento para la encefalitis por toxoplasma en pacientes con VIH de elección está reportado en todas las guías. La primera, sin embargo, la que nosotros estamos usando es trimethoprim sulfamethoxazol, 5 miligramos por kilogramo de peso de trimethoprim, ¿no? Y generalmente se da por 6 semanas. Cuando hay alergia o rash o alguna reacción adversa asociada al trimethoprim, utilizamos pirimetamina más clindamicina, que también está disponible. El paciente debe utilizar luego del tratamiento de la fase aguda, debe darse profilaxis secundaria o terapia de mantenimiento crónica hasta que su CD4 suba por encima de 200, con 200 de CD4, y también obviamente el paciente tendría que estar en tratamiento inmediatamente, en tratamiento antirretroviral, ¿no? Esto hay que tener en cuenta que es la prevención, reducir el contacto con gatos potencialmente parasitados, la ingesta de carnes crudas o insuficientemente cocidos es un riesgo, lavado de los alimentos, especialmente las frutas y las verduras, control en gestantes, no contacto con gatos, serología de control si es que es necesario, profilaxis primaria, eso ya lo hemos dicho, en pacientes con VIH, para prevenir que se produzca, y obviamente el trimethoprim sulfamethoxazol se da en pacientes para profilaxis primaria, 1 tableta al día, todos los días. Muy bien. ¿Hay preguntas? Uy, mi auditorio está vacío. Felizmente hay 82. Bien. No hay preguntas. Seguimos con la última. Trypanosomiasis. Esta patología, enfermedad parasitaria, también es importante porque se encuentra como lepra entre los problemas de salud público y lista de enfermedades desatendidas de la OMS. Las trypanosomiasis son infecciones producidas por el trypanosoma, ¿no? Es un protozoario hemoflagelado, ¿no? Y que tiene 2 especies importantes, la trypanosomiasis, 2 patologías diferentes, la trypanosomiasis africana, que es la enfermedad del sueño, cuyo vector es la mosca tsetse, y no lo tenemos en Perú, y la trypanosomiasis americana o enfermedad de Chaga, que es la que vamos a revisar un poco. Esta enfermedad, ¿no? Es una infección parasitaria también sistémica, causada por Trypanosoma cruzi y transmitida por insectos de la familia Reduvidae. Ahí tienen ustedes al triatoma, la chirimacha, que la conocen en las zonas endémicas, ¿no? Las formas agudas pueden pasar desapercibidas, ¿no? Que generalmente a veces ni se diagnostican, siendo las formas crónicas las de más frecuente presentación, porque el paciente acude a consulta por ese problema y se presentan asociados a
miocarditis crónica o megasíndromes discapacitantes, como vamos a ver más adelante. También es una zoonosis, en la cual participan muchos mamíferos invertebrados y el hombre entra a tallar también ahí, como huésped intermediario. El número de casos de la enfermedad de Chagas, ahí les he actualizado desde 2000 a 2023. Miren, ha cambiado un poquito el mapa. Antes teníamos más por esta zona de Amazonas, San Martín, y también esto pues se debe a que ya vamos a ver adelante, por los cambios de hábitos del vector. Tenemos mayor reporte de casos en la zona oriental, sigue siendo la zona Arequipa. Es una zona endémica que ha sido bastante intervenida y mira, ha tenido impacto, ¿no? Ayacucho, estamos acá, y ahora es más frecuente en la zona de selva. Este es el reporte de este año. Y la incidencia pues se mantiene siempre en incidencia por 100.000 habitantes, es bastante baja, ¿no? Y los números de casos reportados también han disminuido, están en un promedio de 16, que va entre 4 a 19, ¿no? Del 18 al 2023. Ahí tienen ustedes la evolución desde el 2000 a 2023. Muy bien. La distribución del vector también se reconocen, hay 19 especies de triatominos, ¿no? Porque es estas chirimachas o triatomas pertenecen al género triatominos. Y uno es el triatoma infestas, el Pastrongylus herreri, el Rhobrius, ¿no? Que son los vectores más importantes, pero también tienen una distribución. El triatoma infestas es un vector bastante domiciliario y peridomiciliario, le gusta estar cerca de donde vive el hombre. En cambio, el Pastrongylus es un vector que se conocía bastante silvestre. Sin embargo, al parecer está empezando a cambiar sus hábitos, por lo que estamos viendo el incremento de reportes en la zona de selva, ¿no? Sí, había reportes y estudios del cambio de los hábitos de este vector, ¿no? Que se está haciendo más cercano al hombre, ¿no? Y bueno, acá tienen al Rhobrius, que generalmente está en estas zonas del sur de Ucayali, más bien en Ayacucho, Huánuco, ¿no? Por estas zonas. Bien, ese menos difundido. Entonces ahí tienen ustedes dos áreas endémicas, donde en la zona sur, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, ya lo leen con calma ustedes, y en la zona nororiental, Cajamarca, San Martín, bien subrayadito, en el norte San Martín es un área muy característica por la enfermedad de Chagas, Ucayali y Loreto, ¿no? Y ahí lo que les he descrito. Muy bien. Reservorios. El hombre es un reservorio de Chagas, de tripanosomas, ¿no? Y más de 180 mamíferos, pero de esos 180 mamíferos domésticos y silvestres, como ven pues ahí, el cuy, ¿no? El cuy, Cavia porcella, es el más importante. ¿Por qué? Porque le encanta vivir con el hombre y el hombre lo cría, ¿no? Y también en algunas ciudades de nuestro país es una carne muy apreciada, ¿no? La carne de cuy. Por eso es que los crías. Ahora ven ustedes las intervenciones que se han hecho en las áreas endémicas, resulta muy interesante. Hasta antes de esta intervención en la cual los cuyeros en las zonas rurales de nuestro país lo han sacado fuera del hogar, como este es un cuyero, no van a dejar de criar sus cuyes, lo han sacado de dentro del hogar porque la costumbre era tener el cuyero dentro de la cocina, ¿no? Por el calor y lo criaban. A un costado está su fogata, que en estas zonas rurales, desgraciadamente en nuestro país, todavía se cocina con leña, ¿no? Tiene la cocina y al costadito está su cuyero, que es una caja, o sencillamente si la casa es de quinche o adobe, pues tienen una situación como una construcción como esta donde crían sus cuyes. Y eso hace que el cuy viva pues con el hombre dentro del hogar, ¿no? Y facilita la transmisión. Entonces,
el rol del CUI ha sido muy importante. Sobre eso se ha intervenido bastante, lo que ha permitido que muchos años después veamos pues la disminución de la presentación de esta enfermedad en las áreas endémicas más importantes que eran el sur de nuestro país, Arequipa fundamentalmente. Los roedores silvestres también juegan un rol muy importante y esto generalmente está relacionado con la zona norte de nuestro país. O sea, la zona de San Martín, la zona de Loreto, Cayali, en fin. El agente etiológico tiene tres formas de evolución en su ciclo biológico, ¿no? La forma de tripomastigote, que es la forma infectante para mamíferos y también para el triatomino, y se encuentra en el intestino posterior del triatomino, o sea, del vector, y en la sangre de los mamíferos, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Y acá lo tienen ustedes al tripomastigote, que es flagelado, móvil, etc. Y también tenemos luego el epimastigote, que es la forma reproductiva de multiplicación. Es cómo se multiplica, pero ¿dónde? En el intestino anterior del triatomino. Acá lo tienen al epimastigote. Y el amastigote, que es la forma de multiplicación, pero ¿dónde? En los tejidos. Aquí lo tienen ustedes al Trypanosoma cruzi, amastigote, en el miocardio de un paciente que falleció con Chagas. Y acá lo tienen al Trypanosoma cruzi en un frotis de sangre periférica. Esto se ve bien bonito cuando se hace una microscopía. Ciclo biológico. Esto es muy interesante. Entonces, yo lo he sacado ahí, lo encontré, me pareció muy bonito. Y acá lo tienen. El ciclo inicia con la picadura del triatomino al hombre susceptible. Lo pica, ¿y qué es lo que sucede? Le va a inyectar tripomastigotes metacíclicos, tripomastigote que van a penetrar alrededor de la picadura, por la zona de solución de continuidad, y se transforman en el interior en amastigotes. Estos amastigotes se van a multiplicar también por vía binaria y van a formar quistes a ese nivel, ¿no? O también pueden, una vez que maduran, pues van a liberar a sangre periférico los tripomastigotes que van a circular en sangre periférica, ¿no? También, una vez que salen pues de la multiplicación, o sea, el mastigote se convierte en tripomastigote, el tripomastigote circula en sangre periférica. Y luego está circulando en la sangre periférica del hombre susceptible, y ven ustedes ahí cómo otra vez al hombre le pica, pero ya no es un hombre susceptible, es un hombre infectado. Y entonces la chirimacha se come los tripomastigotes metacíclicos. Por eso el tripomastigote metacíclico es la forma infectante, ¿no? Tanto para el hombre como para el parásito, diré para el vector. El epimastigote lo tienen, que es la forma de multiplicación, está en el intestino anterior y se va a multiplicar, en multiplicación en el estómago, ¿no? En el intestino, en el estómago del vector, y luego pasa a la parte posterior, ¿no? Como tripomastigote metacíclico, y es eliminado con las heces. Y saben ustedes que el triatomino, cada vez que come, defeca. Come, ¿qué cosa coma? Sangre. Toma su sangrecita, luego sucede todo esto y defeca. ¿Y qué pasa? La defecación queda en la piel del paciente. Como el paciente está durmiendo en su casita con su cuyes al lado, entonces se rasca, produce solución de continuidad y ingresa por la piel. No tanto o sea, no es que le inyecta, sino ingresa por las zonas de rascado de la piel. Y bueno, ya se produce todo el ciclo que hemos mencionado. Entonces, ¿cómo se transmite? Se transmite por vía oral, por medio de los alimentos contaminados con el parásito. Ejemplo, contacto con las heces u orina del triatomino. Eso generalmente sucede con los animales, ¿no? Entonces, ahí tenemos problemas. Transfusiones de sangre. Es un mecanismo también de transmisión, ¿no? Y el riesgo es entre 12 a 25% con una cantidad de 500 mililitros de sangre infectada. También la transmisión congénita, ¿no? De la madre infectada a su hijo,
y también puede ser también durante el embarazo o durante el parto. El riesgo es de entre 0.5 a 6%. Trasplante de órganos, ya lo hemos mencionado, accidentes de laboratorio, también lo hemos mencionado, y la vía sexual. ¿Por qué se plantea la vía sexual? Porque se ha encontrado tripomastigotes en líquido espermático y también en la menstruación. Formas clínicas, la forma congénita, la forma aguda y la forma crónica. Son las 3 formas clínicas. Acá tienen ustedes un poquito en adelanto, ¿no? La forma congénita, hay prematuridad, fiebre, hay infección en el feto, fiebre, patomelenomegalia, adenopatía, miocarditis. En la forma aguda lo vamos a revisar, chagomirodopulación, y la forma crónica, que se presentan las manifestaciones clínicas después de 10 a 30 años. Y están los megaesófagos, megacolon y la miocarditis o miocardiopatía dilatada, como vamos a ver uno por uno. Chagas agudo. En las áreas endémicas se ha estimado hasta un 3%, ahora puede ser más, menos, dependiendo del lugar. El periodo de incubación después de la picadura son 14 días. El cuadro puede durar hasta 8 semanas, se produce como un proceso infeccioso generalizado, fiebre, escalofríos, astemia, mialgias. Y a veces se puede asociar a miocarditis aguda, que se caracteriza por arritmias, y pasa, ¿no? Puede haber un edema periférico en la zona de la picadura, ¿no? Pero generalmente es asintomático en más de un 70% de infectados, yo diría que un poquito más. Sin embargo, esto, cuando tenemos una infección aguda característica, le llamamos el signo de Romaña, que se caracteriza por un complejo oftalmoganglionar. O sea, vamos a encontrar en la zona de inoculación edema con linfadenopatía regional, ¿no? Y eso es lo que se conoce como signo de Romaña, que nos indica por dónde ingresó el parásito. Chagas crónico. Hay las formas indeterminadas o asintomáticas. Indeterminadas, ¿por qué? Porque no se sabe cuándo ni cómo se infectó. Lo único que encontramos es una serología positiva. Esto es lo que se hace generalmente en los que van a donar sangre. También se les está tomando, se les está haciendo chagas. Me parece que ahora a nivel nacional y también en áreas endémicas, ¿no? Si sale positiva, nos lo envían para evaluación. El sintomático crónico, 20 a 50% de casos. Cardíaca en un 30% de los 50%, que se caracteriza por miosclerosis, pero lo más importante acá es sospecharlo en las miocardiopatías dilatadas, es un corazón grandote. Y bueno, ahí tienen ustedes las manifestaciones clínicas que posiblemente lo lean mejor cuando vean cardiología. Hay alteraciones, bloqueo de rama derecha, o sea, trastornos de la conducción que pueden llevar al paciente a una insuficiencia cardíaca, que no responde bien a los digitálicos. Desde el punto de vista en las formas digestivas, hasta un 8%. Estos son pacientes que vienen por síntomas, ¿no? Generalmente por megacolon, por un estreñimiento pertinaz. Son pacientes que no defecan hasta 15 días, he visto yo, ¿no? Entonces, vienen con todos los trastornos asociados a este estreñimiento pertinaz, ¿no? Que puede incluso tener algunas complicaciones, vólvulos, etcétera, ¿no? Entonces, el megaesófago también hemos visto, ahí tienen ustedes las diapositivas. Y también se pueden mixta con asociación de megacolon y megaesófago en el mismo paciente. Muy bien, el diagnóstico es clínico, como en todas las enfermedades infecciosas, epidemiológico y también laboratorial. Para los detalles del diagnóstico del laboratorio, yo los invito a que googleen esta norma técnica que ha publicado el Instituto Nacional de Salud, a pesar de ser de 2005, sigue vigente, y detalla con mucho cuidado todo lo que, si de repente les toca hacer un por ahí. El diagnóstico es parasitológico y serológico, ¿no? Una vez que se produce la infección aguda, vamos a tener parasitemia más o menos hasta 120 días, un poquito más, pero disminuye en el tiempo. Cada vez que dura más tiempo, tenemos menos posibilidades de encontrar el parásito. Pero es en la fase aguda donde podemos nosotros encontrar una parasitemia positiva, ¿no es cierto? La producción de los anticuerpos, ahí ustedes lo tienen, una vez que la inmunoglobulina G va aumentando, nos habla de infección antigua. Entonces, en las fases crónicas, lo único que podemos encontrar es anticuerpos inmunoglobulina G positivos para Chagas elevados, ¿no es cierto? Con inmunoglobulina G a veces imperceptible.
En la fase aguda, la parasitemia que dura alta, ¿no? Y que es fácil de poder diagnosticar, puede durar entre 6 a 8 semanas. ¿Y qué método vamos a utilizar? Un examen directo en fresco, mejor dicho, un frotis, ¿no? De sangre periférica nos podría guiar dependiendo de la parasitemia. Muchas veces utilizamos el microhematocrito. ¿Qué cosa es eso? Ustedes conocen, no sé si conocerán, ¿no? Pero para hacer el hematocrito normal hay unos capilares bien delgaditos. Se toma una muestra de sangre con capilar y luego se deja sedimentar y se hace un corte justamente donde se divide la parte roja del suero. Y es en esa zona donde tenemos más oportunidad de ver imágenes como esta, ¿no? Está arriba. Ya después lo pueden teñir, si hacen el frotis de esa zona, pueden teñirlo con Gemsa, ¿no? Pero también se puede ver en fresco. Eso es lo que se llama el método del microhematocrito. También se puede hacer el seno diagnóstico. ¿En qué consiste eso? Tengo sospecha de que una persona está y tengo poco parásitos, la microhematocrito me sale negativo. Entonces le coloco una cajita donde he criado en bioterio chirimachas, que tengo la seguridad, chirimachas o triatominos, ¿no? Que los he criado en laboratorio, y se le pone un par o tres en la cajita, 2 o 3 triatominos para que le pique al paciente. Una vez que le ha picado, le deja 24, 48 horas para que le pique, especialmente se pone un triatomino hambriento, sediento de sangre. Entonces, luego se saca el triatomino, se hace que defeque, y la defecación se ve en microscopio y van a ver ustedes un montón de tripanosomas metacíclicos. Eso es lo que se hace generalmente cuando hay sospecha y en fases que están en estas fases crónicas, que ya están yendo a la cronicidad después de las 6 semanas, en que ya la parasitemia es menor. Podemos hacer también PCR, o sea, para todo se puede hacer, biopsia también, ¿no? En las formas crónicas, realmente la parasitemia es sumamente baja. Los títulos de anticuerpos pueden ser más, por tanto, el diagnóstico se hace por detección de anticuerpos, y ahí tienen ustedes las metodologías. Diagnóstico diferencial del signo de Romaña, conjuntivitis unilateral, picadura de insecto, Chagas agudo, ¿no? Fiebre con linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, y diagnóstico diferencial con malaria, fiebre tifoidea, brucelosis, leptospirosis. Chagas crónico, miocarditis viral, megacolon andino. Ustedes saben que la gente la cierra por cuestiones de tipo clima también, y el tipo de alimentación, a veces hay este problema, ¿no? Y también hay megacolon, megaesófago y megacolon congénito. Tratamiento con nifurtimox o benzimidazol. Ambos hay que solicitarlos, ¿no? Cuando se tiene un caso, ahí tienen las dosis y las reacciones adversas. No me voy a extender porque creo que ya deben estarse durmiendo ya. Y el tratamiento es posible en las formas agudas y en la congénita, en las cuales es fácil poder comprobar que el paciente ha sido tratado, podemos confirmar el diagnóstico, ¿no? Y también hacer seguimiento de la curación parasitológica, lo que necesariamente es difícil y casi imposible en las etapas crónicas, ¿no? Criterios de cura en esta fase son parasitemia negativa por método y serología negativa en 2 muestras después de 6 meses del tratamiento. No olvidar que todos los medicamentos tienen reacciones adversas. Hay que advertir al paciente y hacer seguimiento y conocer las mismas. Prevención y control. Bueno, ya verán que todo esto está ligado a nuestras zonas, áreas de extrema pobreza, y ahora más que nunca que estamos en desgracia, pues vemos que no hay el saneamiento adecuado. Se puede trabajar sobre los hábitos y costumbres, pero las condiciones de vida, si no mejoran, pues vamos a seguir teniendo problemas. El control vectorial con insecticidas no es sostenible. Ya existe el programa, existe una norma técnica también que los invito a que la revisen y la bajen. Los reservorios pues son múltiples, son muchos los reservorios, ¿no? Y el vector, ustedes han visto que puede ser domiciliario y también es rural, es silvestre, lo que hace más difícil en nuestras zonas de selva, pues, la erradicación de este problema, ¿no? Es necesario implementarse, bueno, ya sistemas de atención integral, pues, ¿no? Para estas personas. Muy bien. Tenemos todavía, a ver cuántos minutos tenemos.
Tenemos unos 15 minutos para preguntas, si es que las hay. ¿Hay preguntas? Oh, ¿me entendieron todos? Se durmieron. A ver, Luis. Te escucho. Por ahí vi un dedito. Todo, Comentarios. Sí, te todo claro, escucho. doctora. ¿Cómo estás? Dime. Todo claro, doctora. Sí se entendió en la clase. Oh, se supone que es una presentación dialogada. No hay preguntas. Significa que no leyeron nada antes de venir a mi clase. Ok. Entonces, damos por finalizada la presentación. Hasta luego. Cuídense.